la hora de continuar con mi amigo, el doctor Jorge Moreno. Él es dermatólogo de la ciudad de Monterrey, México. Ha sido presidente de la Sociedad de Dermatología de Nuevo León y de la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica. Ha sido expresidente de Radla México y actualmente es el director de Dermavan Salud. Él es dermatólogo y nos va a dar una primera aproximación de su concepto y su experiencia en el uso de esta tecnología en alteraciones vasculares. Y luego tendremos la participación de un cirujano vascular y será muy interesante confrontar ambas expectativas y ambas experiencias con la misma tecnología. Doctor Moreno, hemoglobina, el target de la IPL y el láser ND-JAK, sea usted bienvenido y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos nuestros amigos de Latinoamérica y con los profesores panelistas. En ningún momento creo que Ernesto y yo vayamos a tener una confrontación. Pienso que más bien estamos para apoyarnos unos a otros. Quizá, bueno, yo he escuchado a Ernesto y he aprendido muchas cosas de él. Espero que haberle yo también dado algunos tips que pueda estar usando en su consulta. Entonces, para iniciar nuestra plática, voy a compartir la pantalla de una vez con la presentación. Bien, espero que ahí todos estén viendo la presentación sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que va a ser principalmente esto que es la hemoglobina como blanco para IPL y láser de Neuridium-JAK. Existen muchas lesiones vasculares que tratamos con este tipo de equipo. No solamente vasos sanguíneos de gran calibre, tratamos también vasos sanguíneos de pequeño calibre, hasta de 50 micras inclusive. Existen diferentes equipos con los que se ha tratado en la historia las lesiones vasculares, iniciando con el argón, el KTP, el láser de anilina pulsado, que se considera en algunos casos como gold standard, pero este término gold standard pienso que es un término más de mercadotecnia que un término basado en ciencia, porque la medicina va avanzando y cada vez aquello que pensábamos que era un gold standard va quedando estático en el lugar que tiene y van apareciendo nuevas modalidades de tratamiento que también podemos utilizar para la misma indicación. El láser de diodo incluso se ha utilizado en las lesiones vasculares, y lo que nos interesa en la plática de hoy, lo que es el láser de Neuridium-JAK 1064, principalmente en su pulso largo, y, ¿por qué no?, también la luz intensa pulsada ha sido utilizado particularmente por este ancho de banda que tiene, que puede absorber la hemoglobina desde los 530 nanómetros hasta los 600 nanómetros. Y para eso, este equipo, el M22, y ahora recientemente su nueva plataforma Estelara, tiene, siempre ha tenido esta cantidad de filtros de la parte, que aparecen acá en la parte de arriba para lesiones vasculares, como es la rosácea, telangiectasias, tanto de miembros inferiores como de la cara o en otras partes como el tórax, incluso para vasos un poquito más grandes con longitudes de onda como las 615. Sin embargo, ahora también aparecen un filtro especial, el filtro vascular, que también es para lesiones más finas, para telangiectasias finas, e incluso el filtro de acné, que también tiene como target, además de las lesiones de acné, las lesiones vasculares, el eritema que aparece ahí. El M22 en la versión vascular, la plataforma que puede aumentarse de solo IPL y después aumentarla a una lesión, a un equipo vascular más específico, nos brinda un láser de Neuridium-JAK con 4 guías de diferentes tamaños para los diferentes tipos de lesiones que tengamos. Y la ventaja de estas guías es que el equipo gradúa la energía según la guía que vayamos a utilizar. Si nosotros cambiamos de tamaño, en automático cambia la energía para mayor seguridad y poder tener un efecto benéfico en nuestros pacientes. El filtro vascular es un filtro que se podría decir que es un filtro de 2 bandas. Una banda va desde los 530 a los 650 nanómetros
y otra banda de los 900 a los 1200. Esto es para afectar tanto vasos superficiales como vasos más profundos. Y otra de las características que tiene el láser de neodymium YAG es que podemos nosotros modificar la secuencia en la que aparecen los pulsos para mayor protección de la epidermis, particularmente en las pieles latinas, de tal manera que podemos meter retraso en los pulsos de un delay de 20 milisegundos para fototipos 3 o 40 milisegundos para fototipos más altos. Este tratamiento, este filtro vascular se ha probado contra el láser de anilinas en telangiectasias faciales. En este artículo del 2012 se utilizó para ver en hemicaras. De un lado se daba el láser de anilinas y del otro lado el láser pulsado con el filtro vascular, y se observó que los resultados eran muy similares tanto para el IPL como para el láser de anilinas, sin diferencia en la efectividad. Sin embargo, podemos decir que el láser tiene una punta de alrededor de 7 milímetros, mientras que el IPL, el cristal con el que aplicamos el IPL, es un cristal de 35 milímetros por 15 milímetros que afecta a un área, y en pocos disparos podemos abarcar un área mucho más grande. Aquí vemos también en telangiectasias que, además de mejorar las telangiectasias, también desaparecen algunas de las lentígenes y la textura de la piel también mejora. En vasos más grandes me gusta usar de manera combinada tanto el IPL como el láser de neodymium YAG, y aquí en este paciente hice tratamientos, 5 tratamientos de IPL y el láser de neodymium YAG en las telangiectasias más resistentes. Generalmente podemos observar algo de púrpura cuando la energía está en el límite, o el tiempo de los pulsos es muy corto. Si alcanzamos a ver púrpura, podemos disminuir la energía o alargar un poco más el pulso para evitar esta púrpura, que generalmente es por destrucción del vaso sanguíneo. La metahemoglobina es una especie de hemoglobina que aparece después de la aplicación de un láser o de energía. Cuando se calienta la hemoglobina, se desnaturaliza la hemoproteína y se vuelve más oscura. Esta metahemoglobina absorbe la energía 20 veces más que la hemoglobina. De tal manera que con este conocimiento en telangiectasias faciales podemos disparar y observar en donde la telangiectasia es más delgada, que aparece esta púrpura y la hace más sensible al láser de neodymium YAG. Y esa es la técnica que utilizo para poder tratar en ocasiones vasos muy pequeños sin necesidad de cambiar tanto la energía. Disparos donde el vaso es más dilatado, y luego esta púrpura que aparece en el vaso más pequeño, vuelvo a disparar ahí para tener una mayor efectividad. Y de esta forma podemos obtener estos resultados en la disminución de telangiectasias faciales con el láser de neodymium YAG. En el video no hice contacto con la piel para poder grabar esta coloración. Sin embargo, en la clínica uno hace contacto con el cristal de zafiro mientras va avanzando, sin hacer tanta presión para no exsanguar el vaso sanguíneo, y que el blanco, que es la hemoglobina, pueda absorber la energía, generar el calor necesario. El láser de anilinas también ha sido utilizado para resolver otros problemas cosméticos, como la aparición de equimosis después de algún procedimiento en la cara. Este artículo fue publicado en el 2009, y el mecanismo por el que lo hace generalmente es por desnaturalización de la hemoglobina. Acelera el proceso de resolución de la equimosis desnaturalizando la hemoglobina, y esto se puede lograr también con el láser Q-switch de neodymium YAG que tiene el M22, que se puede adquirir para la misma plataforma del M22, o lo podemos hacer incluso con el IPL en longitudes con el filtro de 590 nanómetros, haciendo en energías que van entre 15 y 16 joules,
Para una equimosis como esta, se observa ahí el cambio de coloración inmediata después del tratamiento con algo de eritema y a los 5 días después, esta coloración muy intensa, morada, púrpura, había desaparecido. El número de sesiones siempre necesarias con los láseres de anilina siempre ha sido un obstáculo para ofrecerle a los pacientes un tratamiento rápido y cómodo. Generalmente, para obtener apenas un 50% de aclaramiento, se necesita de 4 a 6 sesiones. Y para un 90% de aclaramiento, perdón ahí por el error tipográfico, se requieren alrededor de 20 sesiones. Cada sesión produce una reducción del 12% según este artículo que apareció desde el 2001. Y en estudios comparativos de IPL contra el láser de anilinas pulsado, se ve que en este estudio se observó, tratando a un paciente un área con IPL y otra área con el láser de anilinas pulsado, se observó un resultado promedio de los pacientes en 4.1 sesiones con mayor aclaramiento en el lado del IPL casi en el 60% de los pacientes y con mayor aclaramiento con el anilina solo en un 13.8% de los pacientes. Sin diferencia entre el IPL y el láser de anilinas pulsado en el 28% de los pacientes. Solamente un 6% no tuvo respuesta con ninguno de estos dos equipos. La gran mayoría de los pacientes prefirieron el IPL, principalmente porque eran menos disparos, ya gracias al Zafiro, que es mucho más grande en el spot de tratamiento con el IPL. También en este otro artículo, el IPL mostró tener resultados muy similares al láser de anilina pulsado. De tal manera que decir ahora que el láser de anilina pulsado es el gold estándar, pues queda mucho en entredicho. Sí es un equipo bastante útil, bastante efectivo. Sin embargo, no en todas las ciudades, no en todas las clínicas hay la oportunidad de tener láser de anilinas pulsado. Y el IPL, considero yo que ahorita casi el 90% de los dermatólogos tienen acceso a IPL. Entonces, hemos estado utilizando esta tecnología para malformaciones capilares como este paciente que en una sola sesión tuvo este cambio. O este otro paciente con una mancha en vino de Porto. Aquí verdaderamente pareciera que se le derramó el vino ahí en la B del escote. Esto es inmediatamente después de una sesión de IPL, como hay algo de púrpura. Esa púrpura garantiza hasta cierta forma la respuesta. Y ahí vemos la respuesta que obtuvo el paciente después de esa sesión. Y esta es la respuesta después de 3 sesiones de IPL. El láser de Neuridium YAG es un láser que podemos utilizar también para mejorar las lesiones en mancha de vino de Oporto, ya que muchas veces la mejoría solo es parcial porque la lesión vascular es mucho más profunda. Entonces, el IPL pudiera no alcanzar vasos más profundos y mucho menos el láser de anilinas pulsado. Aquí vemos, por ejemplo, a este paciente cómo se le utilizó en diferentes cuadrantes y solamente en el cuadrante que aparece con el número 3, el láser de anilinas pulsado, y vemos que la mejoría fue muy similar con 50 joules o con 60 joules, y 40 joules no fue tanto. Uno de los parámetros que marca en este artículo como clínico para saber que va a haber mejoría es la aparición de púrpura. Entonces, generalmente se hace la determinación de la dosis mínima para establecer púrpura y esa es la dosis de energía que se utiliza en las diferentes sesiones. Aquí vemos histológicamente cómo en los cuadros de arriba hubo afección de los vasos, incluso en las glándulas ecrinas, y cómo con el láser de Neuridium YAG, mientras que con el de anilinas solamente en la parte más superficial de la piel. Para este láser de Neuridium YAG
se ha utilizado también por algunos en forma fraccionada, disparando con el punto más pequeño en una parte sí, un área no, un área sí, un área no, para obtener resultados también bastante satisfactorios. Este es un paciente mío en el cual entonces yo decidí, después de 2 sesiones de IPL en la que hubo esta mejoría, utilizar el láser de Neuridium YAG en las áreas que no tenían tanta mejoría, observando el establecimiento de esta púrpura, y después, posteriormente, hicimos otra sesión de IPL y una sesión más de láser de anilinas pulsado para obtener este resultado. 2, 3 años después, el paciente, un año después, regresa con ligera recurrencia del problema y volvimos a hacer tratamientos de IPL y láser de Neuridium YAG. El láser de Neuridium YAG también ha sido utilizado en angiofibromas. Sin embargo, uno de los problemas al utilizarlo en angiofibromas es la recurrencia que se puede observar 3 a 5 años después. Una forma útil de reducir esta recurrencia ha sido la utilización de rapamicina, la cual se puede utilizar en forma tópica al 0.1% y algunos la han utilizado incluso al 0.5%, eliminando las lesiones ya sea con Neuridium YAG o con láser de CO2 y utilizando después la rapamicina. Voy a dejar aquí unos momentos la diapositiva para que puedan, quienes así lo deseen, copiar la fórmula que se utilizó para hacer tópica la rapamicina, que es 50 tabletas de rapamune o sirolimus de 1 miligramo, molidas en aceite mineral, 5 mililitros, y agregándoles después una base emoliente con petrolato, unos 20 gramos. Y esta fórmula tópica es la que se utilizó para evitar la recurrencia. También hay artículos por autores de China que han empleado el láser de Neuridium YAG en más de... Lo bueno de los artículos chinos es que a la hora que buscan pacientes en cualquier ciudad, tienen un gran número de pacientes. Aquí fueron 794 pacientes para utilizarlo en hemangioma infantil con buenos resultados en el 87% de los pacientes, con algo de discromía y atrofia cutánea, así como piel redundante después del tratamiento. Estos efectos colaterales también se observan cuando uno utiliza el láser de anilinas pulsado. En rosácea, a veces llegamos también, así como los hemangiomas, a un límite en el beneficio, particularmente en la eritematotelangiectásica, y después de cierto punto ya no avanzamos más. Una forma de hacer más efectivo el tratamiento en la rosácea, particularmente cuando llegamos a este límite, es la de dar al paciente de 50 a 100 miligramos de niacina. A los 30 minutos después el paciente va a tener una vasodilatación y de esta manera va a haber más hemoglobina, más blanco para un mayor efecto del IPL en las telangiectasias de este paciente, como se observó clínicamente después de tratamiento de una sesión. Otro agente vascular que también se ha utilizado en rosácea es la brimonidina. También hay artículos que reportan la oximetazolina. También los dos, tanto la brimonidina como la oximetazolina, actúan sobre el complejo arteriolar provocando vasoconstricción, sin afectar la parte venosa de las telangiectasias. Entonces, de esta manera, disminuyen el campo de eritema alrededor para que haya un gap de absorción de energía más eficiente hacia la telangiectasia sin afectar tanto el resto del tejido. Y en este artículo del 2016, ellos reportan buenos resultados con la utilización de brimonidina. Y así como queremos afectar los vasos sanguíneos, en el melasma sabemos ahora, desde hace años sabemos que tanto el fibroblasto afectado por el sol en la elastosis de la dermis, así como los vasos sanguíneos dilatados, forman parte de la patogenia del melasma. Y con el IPL podemos afectar
además del pigmento, también los fibroblastos y los vasos sanguíneos dilatados. Las características vasculares del melasma han sido estudiados por diferentes autores, encontrando también por inmunohistoquímica expresión de factor de coagulación 8A y factor de crecimiento endotelial. También se han encontrado mayor liberación de endotelina 1 en los pacientes, en estas áreas de melasma, en los pacientes que lo padecen. Y un artículo muy interesante que apareció hace tiempo, en el 2013, fue que después de la aplicación de láser de anilinas para las lesiones vasculares del melasma y el pigmento, el paciente, al tener recurrencia de su melasma, esta recurrencia apareció en las áreas donde había telangiectasias, donde ya habían desaparecido las telangiectasias, ahí no hubo recurrencia de la melasma. Entonces, nosotros hemos visto también esa misma respuesta en los tratamientos de IPL, que disminuyen mucho las telangiectasias y el eritema. Entonces, decidimos utilizarlo en pacientes con melasma. La técnica que hacemos en melasma para afectar la lesión vascular es que si este paciente tiene una piel de fototipo 3, en el filtro vascular nosotros marcamos parámetros para un fototipo mayor, para poder afectar las telangiectasias que están debajo o en relación de las áreas de hiperpigmentación. Entonces, ponemos un fototipo 4 o 5 vascular, disparamos sobre el melasma y después, inmediatamente, disparamos entonces ya parámetros para el fototipo del paciente, fototipo 3, con parámetros para melasma y afectar exclusivamente el pigmento. Una manera que utilizamos para afectar exclusivamente el pigmento es hacer presión en el área de melasma. Y también aquí en el melasma utilizamos niacina para aumentar la afinidad del vaso sanguíneo. Como puede observarse, en este caso, el de la izquierda extrema es antes de la niacina, después de la niacina y después de los tratamientos de IPL. Otra indicación para utilizar el láser de neodymium YAG es los lagos venosos. Generalmente una sola aplicación alcanza a resolver el lago venoso. También se ha utilizado en poiquilodermia de Civat el IPL, que afecta tanto la hipercromía como las telangiectasias. Y para la atrofia cutánea, ahí más que el target de la melanina sería la colágena. Ahí utilizamos el láser fraccionado no ablativo que tiene el mismo M22. Entonces, con un solo equipo podemos afectar también a estos pacientes y obtener mejoría. Esta es la mejoría del paciente en una sola sesión de tratamiento de IPL antes de la tercera sesión. Bien, pues esto es lo que les puedo hablar de lesiones vasculares. Como el doctor Ernesto nos va a hablar de lesiones telangiectasias, vamos a dejar que él nos hable y posiblemente en la discusión podamos ahí ofrecer un poquito más de conocimiento. Doctor Moreno, como siempre, su charla llena de experiencia y llena de tips. Tenemos muchas preguntas. Antes de empezar, quiero contarles que hace un par de años yo le pedí al doctor Moreno que me recibiera en su clínica y le cuento que todos los tips que me enseñaste se han vuelto un éxito en mi consulta, especialmente el de la niacinamida. ¿Qué dosis usas y cuánto tiempo antes se la das a los pacientes? En pacientes varones, jóvenes, utilizo habitualmente dosis de 100 miligramos. La tableta de 100 miligramos de niacina, no de niacinamida, sino de niacina, para que haya este enrojecimiento después de tomar la tableta de niacina. Media hora antes. Pacientes que son hipotensos o mujeres, principalmente mujeres, lo que hacemos es utilizar media tableta de la de 100 miligramos. Les damos 50 miligramos, que es el requerimiento diario mínimo, pero al ser la niacina y no niacinamida, tiende a haber algo de enrojecimiento facial a los 30 minutos después. Este enrojecimiento facial generalmente es de la línea media del tronco, o sea, del tórax, extremidades superiores y la cara.
muy rara vez se puede presentar esta vasodilatación por abajo de este sitio. No entiendo cuál es la fisiología de eso, pero así es como lo he visto clínicamente. Jorge, muchos usuarios te están escuchando y quieren que por favor compartas con ellos parámetros que les permitas entender cuál debe ser la forma de programar su plataforma. Hablemos de equimosis. Equimosis para aquellos que no tienen el filtro vascular. Equimosis para aquellos que tienen el filtro 560 o 590 en un paciente fototipo 3 o fototipo 4. ¿Cuáles son tus parámetros para programar el equipo? Habitualmente lo que hago es prendo el equipo, default sale para tratamientos de piel, busco mecánicamente, ya nada más hago clic en el de Age Spot Telangiectasia Mild y me aparece un parámetro de alrededor de entre 14 y 15 joules para un fototipo 3. Si es un fototipo más oscuro, con el filtro de 590 nanómetros en medium. Utilizo este filtro porque es lo más parecido a la absorción de la hemoglobina. La hemoglobina generalmente tiene... Pero también puede ser absorbido desde los 500, puede ser absorbido desde los 530 o los 560. Pueden utilizarse cualquiera de estos dos filtros. A ver, me voy a quitar los audífonos porque aparentemente ya se les acabó la pila. ¿Sí me siguen escuchando? Te escuchamos perfecto, no te preocupes, Jorge. Bien, entonces utilizo este tipo de parámetros. El filtro 590 sale en 2 pulsos, generalmente con 4 milisegundos cada pulso. Y utilizo generalmente los parámetros para Age Spot Telangiectasia, el mild, y con ese parámetro es bastante bien para que el paciente tenga resultados. Cito al paciente generalmente al tercer día después de la aplicación del láser. Si todavía veo algo de púrpura o equimosis, le vuelvo a disparar nuevamente y vuelve a disminuir otra vez. Muchos de estos pacientes tienen compromisos sociales, vienen a hacerse un tratamiento, les pregunta a uno si tienen algún compromiso social y se acuerdan ya después de que les aplicaste el boto, bueno, la toxina botulínica o el material de relleno, y entonces dicen, oye, pues es el fin de semana, y generalmente si lo hiciste un lunes, para el fin de semana ya se resolvió la equimosis. Tengo otra pregunta respecto al manejo que tienes en las telangiectasias nasales. ¿Cuál es el parámetro que escoges? ¿Usas la pieza del ND-JAK de 2 por 4 milímetros o usas la redonda de 6 milímetros? ¿Y cuáles son los parámetros que le aplicas a la plataforma? Uso la pieza de 6 milímetros porque me gusta afectar un área más importante. Y el parámetro que utilizo habitualmente para telangiectasias faciales es 90 joules en 7 milisegundos. En la mayoría de los fototipos. El láser de Neuridium JAK nos da la gran ventaja de que afecta poco la melanina. Entonces, utilizo esos parámetros y disparo generalmente donde el vaso está más dilatado. Y esto genera metahemoglobina que se observa a un lado, que hay espasmo del vaso sanguíneo y la metahemoglobina corre hacia el resto del vaso sanguíneo. Antes de que desaparezca ese vaso sanguíneo, vuelvo a disparar ahí sin cambiar los parámetros, porque generalmente cuando el vaso sanguíneo se va haciendo más delgado, la absorción de energía es menor y necesitas más energía. Pero si tú te vas siguiendo la metahemoglobina, no necesitas más energía y se va destruyendo el vaso. Hay una publicación al respecto de que puede uno aprovechar que son varios pulsos y disparar en el primer pulso hacer varios pulsos, un primer pulso de 7 milisegundos, un delay de 20 milisegundos o de 15 milisegundos si es un fototipo muy claro,
20 o 30 si es un fototipo más oscuro, y después el segundo pulso hacerlo mucho más largo, de 9 o 10, de 8 milisegundos o más largo, que al hacerlo más largo el segundo pulso va a ir con menos energía. Sin embargo, como va a haber la formación de la metahemoglobina, este segundo pulso va a generar mucho más calor a pesar de que tenga menos energía y va a producir un efecto más benéfico en el vaso. Hay un miedo para todos nosotros que los estallidos de las telangiectasias puedan producir esas cicatrices puntiformes, que es probablemente el efecto adverso que más nos asusta. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué recomendaciones nos darías? Vi en tu video que hacías el disparo desde mucha distancia. ¿Eso podría disminuir ese riesgo? ¿O debo pegarlo con mucha gel a la piel? ¿Debo tener alguna recomendación en el momento del disparo? ¿Ver algún signo de oscurecimiento o de cambio de color, como algunos autores describen la coloración grisácea? ¿Algo que me permita evitar este tipo de complicación? El gel, generalmente tener el gel frío. Nosotros tenemos el gel en refrigeradores y cuando un vaso es muy dilatado, pudieras, que está muy superficial, que incluso protuye sobre la superficie de la piel, es cuando más fácilmente pudieras llegar a tener ese efecto colateral. La recomendación ahí sería enfriar con hielo, poner el gel frío y disparar con contacto. Si yo disparé sin contacto para poderlo observar en el video, pero si uno hace contacto en algunas partes y en otras partes dispara sin contacto, lo que queda de gel en la punta del láser puede ocasionar difracción de la luz del láser y concentrarlo en un punto y tener después una úlcera. Entonces, lo recomendable es siempre con el contacto con el zafiro, ¿verdad? El zafiro absorbe 20 veces o hasta 40 veces el calor generado, más que los cristales de cuarzo. La tecnología de IPL y de láser ha ido mejorando mucho y quienes empezamos con equipos como el Photoderm, el Quantum, Lumenis One, hemos visto cómo el IPL de ahora, el M22, es una plataforma superior a las mismas plataformas de Lumenis de hace años. Entonces, observar complicaciones es bastante más raro ahora. Jorge, mostraste pacientes con telangiectasias faciales. ¿Cuál es tu protocolo para tratarlos? ¿Usas el filtro vascular del M22 o usas los filtros 560 y 590 que tienen el protocolo de telangiectasias faciales, o te vas directamente con el N de Jack? Tengo la experiencia de haber utilizado antes en la plataforma del M22. Cuando la adquirí sin el filtro vascular y estuve haciendo muchos tratamientos, y muchas de las telangiectasias en la frente, en las mejillas, disminuyen bastante bien con filtros de 560 nanómetros, o si ves vasos más profundos o fototipos más oscuros, con el filtro de 590 nanómetros, con los parámetros que de default aparecen en la plataforma del M22. Sin embargo, quise cambiar a la plataforma de Stellara, principalmente porque ya tenía varios años con el M22 y me resultó relativamente la diferencia de la reparación del equipo, de varias cosas que le estaban fallando. Me resultaba más económico comprar un equipo nuevo. Entonces compré un equipo nuevo, el Stellar, y aquí sí ya adquirí el filtro vascular. Y con el filtro vascular la diferencia es bastante notoria. El filtro vascular verdaderamente está diseñado para afectar telangiectasias más finas, cosa que a veces no podía hacer con el IPL, particularmente en las telangiectasias que están en el ala nasal. Ahí son un poco más resistentes, muy probablemente porque vienen de vasos más profundos. Y aunque nosotros, cuando disparamos el láser de Neoridium YAG en esta zona, no vemos una telangiectasia más profunda,
sí estamos afectando el vaso desde un origen más profundo cuando disparamos el láser de neoiridium YAG. Y creo por esto es mucho más efectivo en el área de la nariz el láser de neoiridium YAG para telangiectasias nasales o en la base de la nariz también que el IPL. Porque son vasos que muy probablemente vienen de, su origen es mucho más profundo. Al contrario de las telangiectasias que, como decía el doctor Clementoni, estirando la piel adelgazas y puedes profundizar un poquito más en la absorción de la luz del IPL. Porque tenemos muchas preguntas, pero yo quiero aprovechar los últimos minutos para una que tú mismo te metiste en ese lío. Tú hablaste de melasma. Yo no quería hacerte esas preguntas. Tú dijiste que puedes tratar melasma con este tipo de tecnología. Cuéntanos por qué, bajo qué concepto lo haces y cuáles son tus parámetros para no generar ese efecto rebote, que es el que más nos asusta a todos nosotros cuando usamos IPL, o que casi que prohibía el uso de IPL en pacientes con melasma, mucho más en nuestra población que son fototipos 4. Sí, he escuchado a veces a algunos ponentes muy reconocidos decir que el IPL está proscrito en pacientes con melasma, en pacientes latinos. Sin embargo, no creo yo así. Sí puede haber rebote. El rebote del IPL lo he visto yo muy disminuido gracias al ácido tranexámico y a un tip adicional. Cuando no les puedo dar ácido tranexámico sistémico, el tip adicional para evitar la hiperpigmentación postinflamatoria la aprendí de mis lecciones de flebología, dando flebotónicos como diosmina o este medicamento que trae, es otro vasodilatador también vascular que se utiliza. Nombre comercial es Beseldue F. Estos dos, los flebotónicos, disminuyen la hiperpigmentación en la escleroterapia y también la hiperpigmentación postinflamatoria y también disminuyen la hiperpigmentación postinflamatoria del IPL o de otros padecimientos estéticos. Entonces, generalmente los pacientes que están conmigo en IPL para esto los tengo o con ácido tranexámico o con diosmina, el Doxium. Cualquiera o otro flebotónico. Esto les ayuda mucho. Y luego, los parámetros que utilizo generalmente, calculo el fototipo. Si es un paciente con un fototipo 2 o 3, yo en los parámetros para el filtro vascular utilizo parámetros de un fototipo 4 o 5 para no afectar tanto el pigmento, la melanina, y afectar más al vaso sanguíneo. Esa es la ventaja del conocimiento ahora, que sabemos que dando mayor delay podemos salvaguardar la superficie gracias al contacto de la zafiro. Podemos salvaguardar el pigmento en la superficie y afectar estructuras más profundas. Entonces, con todos estos conocimientos de física, utilizamos el láser vascular con frío, contacto, el ácido tranexámico o un flebotónico sistémico, y después, enseguida, una longitud de onda como 560 para afectar más el pigmento en parámetros para melasma, que son parámetros de pulsos mucho más cortitos para afectar exclusivamente el pigmento, la melanina. Cuando disparamos el IPL para afectar la melanina, el pulso es mucho más corto. Cuando disparamos el IPL para afectar un vaso sanguíneo, el blanco es la hemoglobina. Sin embargo, no es la hemoglobina lo que queremos destruir, sino el vaso sanguíneo. Y entonces necesitamos que la difusión del calor alcance al vaso sanguíneo para destruirlo. Entonces, ahí los pulsos son más largos, son de 4 a 5 milisegundos, mientras que para pigmentos son de 3 a 3.5 milisegundos.